sería más o menos figuras conocidas y que presumiblemente el Frente quería que asuman la función parlamentaria. Es decir, parece que ahí es un voto más sólido. Y porque evidentemente quien vota por el Frente Independiente Moralizador sabe que es solo una lista parlamentaria. Es un voto mucho más dirigido, ¿no? ¿Hizo bien Fernando Olivera en no presentar candidatura presidencial? Ya lo ha demostrado en 2 oportunidades. Esta es la segunda vez, el 95 tampoco presentó. Es más, nunca ha presentado. Y le ha ido bien. Ahora, es cierto que también hay una fuerza personal en el caso de Fernando Olivera que otras agrupaciones no tienen. Y esto quería terminar la idea. Si se dan cuenta, la alta concentración de votos se da en el caso del FIN, en el caso de Avancemos con Rafael Rey. Las otras listas hay una dispersión porque el número 1 es desplazado. Allí donde hay una alta concentración en las cabezas, los últimos tienen mucho menos votos. Eso hizo que, por ejemplo, Salazar Larraín, en el año 95, ingresara con alrededor de 2.500 votos. ¿Por qué? Porque se concentró tanto en la cabeza que era Rafael Rey, que los demás ingresaban con pocos votos. En cambio, cuando está repartido el voto preferencial a lo largo de la lista, hay mucha necesitas un rendimiento preferencial muy alto. ¿Qué piensa del caso de Manuel Macías? Bueno, ¿no hemos llegado todavía? No, no hemos llegado todavía. Permíteme, Jorge, un comentario sobre el tema del del FIN. En el caso del FIN, Fernando Olivera... En cualquier momento. Si seguimos con esta lectura, nos llevamos Semana Santa. Necesitamos. Total. Apuremos las estaciones, Jorge. Vamos, rápidamente. Somos Perú. Ha obtenido 7 puntos. Están realmente peleando entre 10.000 y 11.000 votos, ¿no? Edgar Villanueva de Andahuaylas no figura. Ahora, curioso en el caso de Somos Perú, 3 de los 8 se han mantenido dentro de los 8 que presentó Somos Perú en la lista parlamentaria. Es decir, 5 ingresaron o están por ingresar gracias al voto preferencial. 5, es un porcentaje alto, Como le digo, creo que en esta oportunidad el voto preferencial sí va a variar un porcentaje mayor que en casos anteriores. Te había preguntado por Manuel Macías, ¿qué le faltó? En realidad no lo sé. Me llama la atención su baja votación. A lo mejor Andrade debió apoyarlo más. Puede ser, pero... ¿No? Porque tú no veías, me llama la atención. Fíjate una cosa, tú no veías propaganda de Andrade que pusieran el 1. ¿Sabes lo que pasa? Que Andrade la diferencia, pero hay una diferencia entre el 1 y entre el 2 y el 120. El 1 recibe votos personales y recibe votos por el puesto. Así es. Por eso me llama la atención la votación de Macías, porque muchas veces el 1 es desplazado a un segundo o máximo a un tercer lugar, pero en el caso de Macías creo que al puesto 12 o 13, algo así. Realmente no podría dar una explicación, no tenemos elementos suficientes como para dar una explicación sobre esta baja en las preferencias, teniendo en cuenta que debió tener en general un voto mayor, ¿no? Bueno, será la oportunidad de preguntárselo a él. Pasemos a la cuarta agrupación, el APRA. Le sigue Daniel Vera Bayón y en el número 9 está Hipólito Valderrama Chávez. Aquí lo que destaca, como bien decía Fernando Tuesta hace un rato, es el hecho de que es uno de los casos más notorios en el que una candidata que estaba con un puesto relativamente tardío en la lista aparece en el primer lugar de la lista, que es Mercedes Cabanillas. Lo mismo que ocurrió en las elecciones internas del APRA, que no se reflejaron en la lista parlamentaria pero tal como fue presentada. No solo eso, hay que recordar lo siguiente. Ya en una elección, si mal no recuerdo, la del 90, Mercedes Cabanilla, que estaba en segundo o un lugar menor, superó a Luis Alberto Sánchez. Y fue la candidata más votada. Es decir, creo que con esto se demuestra que Mercedes Cabanilla no solamente es querida al interior del partido aprista, sino en el elector aprista. Mira, es Mechi, no es Mercedes. Y eso marca una diferencia.
en Sí. términos de percepciones populares. Totalmente, ¿no? así es. Y para muchos es mechita, que hasta es título de vals. Bien, pasamos a la siguiente, que es... Coaguila, continúa Johnny Lescano y sigue Alfredo Pimentel. bien, ¿con algún Bueno. comentario sobre esto? Llama la atención en este caso que allí sí hay un desplazamiento Radical. digamos, radical, ¿no? De los primeros Radical. puestos. Sí. Quizá el único Fara. Mira, Fara pasa al cuarto lugar. Sí, pero digo, por lo menos se mantiene o estaba ahí, ¿no? Hay quien interpreta, hay una interpretación según la cual Castañeda empieza a caerse cuando sale por todos los medios diciendo que este policía me persigue y lo lleva a un diario y eso le afecta mucho su imagen. Discrepo. Pienso que Castañeda se cae cuando se queda sin aparato. Y la pregunta es en qué momento se queda sin aparato. Cuando hace su lista parlamentaria. Porque si bien es cierto no había hecho primaria, pero sí tenía ternas de cada lugar, en las ternas había 2 o 3 de las bases y 1 de la cúpula. Y él escogió, o su grupo escogió, a la cúpula por encima de las bases, y las bases le dieron la espalda en ese momento. Y acá estamos ante un reflejo de esa situación, ¿no? Ahora, siempre es difícil, Efraín, porque por ejemplo, en casos como este, que es un grupo nuevo, Sí. efectivamente hay un momento fundacional, en donde presumiblemente, digamos, los que estaban en los primeros lugares de la lista, son los que hicieron el trabajo de organización del aparato partidario, y en consecuencia, cuando se constituye la lista, creo que ellos sentían que deberían ser los primeros. Pero el puesto Pero no es obviamente, nada. no, yo sé. Hoy se sabe. No, yo sé. Sí. Pero luego vienen los invitados, a muchos de ellos, mucho más reconocidos públicamente, y viene la pugna clásica en los aparatos partidarios. Aquellos son los fundadores y los que organizan, pero públicamente no tienen un respaldo. Siempre viene y de los invitados, que tienen el respaldo, pero no sufrieron o no invirtieron en la fundación del grupo. Eso es una pugna que no se acaba, obviamente, en solidaridad. El eterno drama Sí, del así es. esquema partidario que se usa en Que el se- Perú, que- pero que- que no es que- necesariamente el del futuro. ¿Eh? No, que no debe Porque ser, eso pero no se va a da en caminar casi todos los más. grupos, ¿ah? Sí. En el Perú 2000 incluido. Había una historia de padre e hijo en esta elección, ¿no? El padre con Acción Popular, me parece, y el hijo con Solidaridad Nacional. Salinas Sedó y Salinas Junior. Hay varios casos de esos, Cáceres Velázquez también. Pero no, en este caso no ha funcionado, ¿no? Digamos, ellos planteaban que tenían apoyo popular, cero. Depende mucho, mira, ¿sabes qué ocurre, Efraín? En algunos casos un candidato en una lista sale elegido y en otra lista no sale elegido. Depende también de lo que podría denominarse el comportamiento de la lista en su conjunto. Y ahí En algunos casos, un candidato muy bien votado cree que al pasarse a otra lista va a arrastrar a un electorado cautivo. y no hay tal. Y no necesariamente ocurre. En otros casos sí. En otros casos sí. Lo que habría que señalar es, como información anecdótica, es que el último de la lista de Perú 2000 está entrando con 12.000 votos. El primero de la lista de Solidaridad Nacional entra con 12.000 votos. Sí. ¿No? O sea, Ahí está el buen dato. la que tiene. desproporción, ¿no?, que hay. Eso permite... Bien, pero por pasemos ejemplo, ¿a cuántos entró el año pasado el último? Digo, la Salazar Larraín, que entró con 2.500. 2.500. El último, 2.500. el del último Congreso. del conjunto de los 120. Eso es lo que yo decía hace un rato. Pero, ¿no? por ejemplo- 2.000 personas deciden el ingreso o la salida finalmente de un congresista a la cola, ¿no? Al Los final. candidatos. Es que, claro, son casos extremos. Ha subido en este 2.500 caso el gatos. preferencial. ¿Sabes, Jorge? Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si no hay preferencial? Las Allí lo listas que hace habrían es sido impone- respetadas tal cual, ¿no? Ya, no, pero Claro, la lo que estructura voy de es hierro hubiese quién- funcionado. quién- La así cúpula es. decide. Ese es Y el entonces ese es el tema. Eso está Y ahí bien es donde vienen democrático. las grandes tensiones al interior del aparato. En cambio, O sea que- algo así como, armamos esto, pero que lo está resuelva bien, el Mariano. electorado. Yo Yo creo quería que- el siguiente enunciado, estamos mal con el preferencial, estaríamos peor sin el preferencial. Creo que en este momento sí. Yo no haría esa evaluación necesariamente. Yo lo que diría es que ambas opciones tienen su lado bueno y su lado malo, y yo no puedo en este momento, sin un análisis más a fondo, saber cuál de las dos es peor. Y no, Pero además me da- la o que mejor, decía, pero la me que da la decía, impresión de que la que decía Raúl. de que acá no hay soluciones fáciles. Eso es No, lo que me da la no, impresión. para nada. Y además, el voto preferencial podría eliminarse bajo la idea de lista cerrada si previamente las listas cerradas hay primarias.
Claro, que democratiza, esa que democratiza sería la la decisión. tienes toda la razón. Que Esa es la democratizas. solución democrática perfecta. Democratizas. Eliminar el voto preferencial y a instalar mediante una ley de partidos políticos, como dijo Efraín, las primarias obligatorias Con lo en cual los partidos políticos. institucionalizas. Desde luego, supervisadas por algún organismo neutral. Totalmente. Probablemente, quizás incluso, Pero por ¿sabes lo que la OMP. sucede? ¿Sabes lo que sucede en otros países de la región? Que las primarias es el mismo día para todos los partidos. Claro, para impedir que uno Para vaya impedir ¿está bien? una Para lo cual los sería mitineros, interesante. ¿cómo se llama? Para Imagínate impedir un los super- mitineros. Pero en los Estados Unidos son abiertas. No, pero claro, es un caso distinto es Estados Unidos. Las ¿no? primarias- Habría Habría que que ver ver si si las las primarias primarias, habría que ver si las primarias son abiertas o cerradas, porque la dinámica del No abierto siempre. y el cerrado en el caso de Estados Unidos está distorsionando Así es, la expresión de la así voluntad es. popular norteamericana de una manera considerable. Así es. Eso se ha visto clarísimamente ahora en las primarias, sobre todo del Partido Republicano, por lo Con ocurrido McCain. con McCain y con Bush. Pero El ese es problema otro es que tema. nosotros no tenemos primarias en ningún caso. En absoluto, de manera que, claro, pero El es primario, verdad, el secundario. lo razonable sería dar el paso a eliminar el voto preferencial e instaurar las primarias en todos los partidos. Esa sería la Bueno, solución democrática. Yo tengo una opción así, como siempre, algo híbrida. No la defendería a última, pero la planteo. Mantengamos el voto preferencial, pero como parte de las instrucciones es que si tú no tienes un preferencial, cierras tu voto, cierras el casillero. Entonces, no te lo van a sumar, Aún más no te complicado lo van lo a que sea. trapichear. No, porque el trapicheo también, un momento, todas las de 2.500 gatos, y si de esos 2.500 gatos, 1.500 ha sido trapiche, trabajo trapiche. No sé. no sé. Es una sutileza. No sé, no alcanza a comprender, como dice el es vals. una- Así es. Es una sutileza No deportiva. alcanzo a la de comprender. Efraín. Me parece una sutileza Futbolera, realmente. diría. Yo diría sí. Ya, Con una raya en cerrada. los límites de lo comprensible. Pero, no, Jorge. Parece que estuviera hablando Alfredo González en realidad, ¿no? Como era esa Bueno, típica que eres continuemos, caballeros, presidente, que no eres continuemos. Semana presidente. Santa me hace benigno. Pero simplemente estoy Ten diciendo. cuidado con lo que va a pasar afuera. Así es. Sí, Estoy no, yo diciendo, tengo ahí una salida por el otro no, lado. no dejemos el cheque en blanco. Bueno, sí, pues, efectivamente es una preocupación Firmado y en blanco. valedera. Vamos a las tres agrupaciones que nos faltan. Querido locutor y padre de la televisión peruana, diríase, José Elías Ábalos y Angélica Sayán, la guapa candidata que hemos visto, por supuesto, montando caballos y limpiando parabrisas en diferentes lugares Como de lo- Lima. sorprendente, ¿no? Lo paradójico acá es que se estaría quedando, con estos resultados provisionales, José Barba Caballero quedaría fuera de la bancada. La está Muy difícil, peleando, la ¿no? está peleando. La está peleando, La está peleando. ¿no? Porque hay diferencia de céntimos de voto en relación a Angélica Sayán. Sí. También estaría Luis Alfredo Malatesta y Ricardo Flores Chipoco, ¿no? Efectivamente. Están ahí peleando cada voto. El caso de Avancemos es interesante, pues es un caso peculiar, quizás el más peculiar de todos de esta campaña electoral, puesto que de alguna manera ha sido un candidato único, ¿no? Con un perfil propio, digamos, que en algún momento parecía jugar en la misma categoría que Alejandro Toledo, pero como Alejandro Toledo cambió de discurso a mitad del río, cambió de caballo a mitad del río y dejó de hablar de poner ladrillos encima de los cimientos de Fujimori y pasó a hablar de ofrecimientos de toda índole y especie, abandonó, diría yo, ese carril y se quedó entonces Salas como el único representante de esa corriente. Y al final no ha hecho un mal papel. Esa es una interpretación. La otra podría ser la siguiente. En realidad, las expectativas que se crearon sobre su candidatura no tuvo un reflejo en la votación, porque tanto en la lista presidencial como en la parlamentaria, porque si las cifras se mantienen, ellos tendrían 4 parlamentarios, que es uno más de lo que tiene en este momento Renovación, Claro. y supuestamente Avancemos era un frente mayor. Claro. Y miren, la votación de Salas, que según la información que tenemos llega a la presidencial, A 2.21. 2.21. no es lo que creo que él esperaba y lo que los electores en general esperan. Lo demás es... Fue muy afectado por la La polarización. polarización, Está claro. bien, que eso es está lo que bien, pasa. pero también fueron afectados los otros Como por la también polarización. afectó a Andrade. Lo que